David, el hombre conforme al corazón de Dios. Su vida estuvo marcada por grandes victorias y también por momentos de fracaso y arrepentimiento. Pero, sobre todo, David nos muestra el poder de la fe, la valentía y la misericordia divina. David era el más pequeño entre sus hermanos, un simple pastor, elegido por Dios para algo mucho mayor. Mientras cuidaba de sus ovejas, sin saberlo, se preparaba para ser el rey de Israel. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque muchos no lo percibían, David encontró su fuerza en Dios, y fue en el silencio del campo donde aprendió a confiar en Dios y a acercarse a su Creador. Cuando Dios eligió a David para ser el próximo rey de Israel, nadie podría haber imaginado que este joven sencillo sería el elegido. Samuel, el profeta, fue enviado por Dios para ungir a David, un gesto que parecía improbable a ojos humanos. Pero Dios no ve como ve el hombre, Él elige el corazón, y David tenía un corazón puro y estaba dispuesto a servirle, sin importar lo que pensaran los demás. Una de las historias más conocidas de David es su lucha contra el gigante Goliat. Con solo una honda y una piedra, David, con fe en Dios, enfrentó al enemigo que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. No fue la fuerza ni el tamaño de David lo que lo hizo victorioso, sino su confianza en Dios. David sabía que con Dios de su lado, ningún gigante era demasiado grande. En la vida de David, también encontramos la verdadera amistad. Jonatán, hijo del rey Saúl, se convirtió en su amigo más fiel. Aunque su padre, Saúl, lo envidiaba, Jonatán nunca dejó de apoyarlo y protegerlo. La amistad entre Jonatán y David es un ejemplo de lealtad y confianza. En tiempos de persecución, Jonatán apoyó a David, aunque sabía que su padre lo quería muerto. Incluso después de ser ungido rey, David tuvo que enfrentar muchas adversidades. El rey Saúl, lleno de envidia y de ira, lo persiguió sin descanso. David pasó años huyendo, viviendo en escondites y cuevas, pero nunca se vengó de Saúl. Durante una de estas huidas, David se escondió en la cueva de Adulam, un lugar de aislamiento y soledad. Pero aún en medio del desierto y la oscuridad, Dios no lo abandonó. En esos momentos de angustia, David oró a Dios, confiando en que Él lo protegería y lo libraría de sus enemigos. Fue en la soledad de las cuevas donde renovó su fe y aprendió a confiar plenamente en Dios. En la cueva de Adulam, David no estaba solo. Algunos hombres angustiados y endeudados se unieron a él y juntos formaron un ejército. David, a pesar de ser perseguido y vivir en el exilio, se convirtió en un líder, demostrando que aún en las dificultades de la vida, Dios puede usarnos para grandes cosas. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David también cometió errores. Cayó en pecado con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus hombres poderosos. Su pecado trajo consecuencias dolorosas, pero David no se apartó de Dios. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió sinceramente. Él reconoció sus errores y clamó a Dios por misericordia. La historia de David nos enseña que incluso cuando fallamos, la verdadera fortaleza reside en el arrepentimiento y en volvernos a Dios. Después de años de dificultades y pruebas, David finalmente se convirtió en rey de Israel. Su reinado estuvo marcado por las victorias, la sabiduría y, sobre todo, una profunda devoción a Dios. David no solo gobernó sabiamente, sino que también compuso salmos, demostrando su devoción a Dios. Fue un rey que no olvidó su dependencia de Dios y, en sus momentos difíciles, siempre buscó la guía divina. David no solo fue un gran guerrero y rey, sino también un hombre de fe. Su legado sigue vivo en sus salmos, que aún conmueven nuestros corazones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La vida de David nos enseña que aún en nuestras debilidades, Dios puede usarnos para grandes propósitos. Él es un ejemplo de que al buscar el corazón de Dios, podemos superar nuestros fracasos y ser utilizados para su gloria. David no era perfecto, pero confió en un Dios que sí lo era. Su historia es una historia de redención, fe y misericordia. Y como David, todos tenemos la oportunidad de encontrar el favor de Dios. Que nosotros, como David, busquemos siempre el corazón de Dios,
sin importar las circunstancias, y confiemos en su gracia. Que la vida de David nos inspire a vivir con valentía, humildad y fe.